Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya sintiendo que es viernes, profe. Sí, que ya son vacaciones, ¿verdad? Ya casi. Muy Pre- bien. Entonces, Ya casi. ya casi, ya casi. Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la sesión número 8 de esta materia de políticas públicas con perspectiva de género. Esta sesión yo siempre la utilizo para eh, claro, seguir la línea de lo que hemos venido dialogando, ¿no? De las políticas públicas, en especial la atención que le habíamos dado, por lo menos también la sesión pasada, a la práctica que hicieron para identificar la alerta de violencia de género en casos en estados o municipios diferentes. Esta parte la uso para desprendernos un poquito de una posibilidad que nos permite la propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que es llevar el diálogo de las políticas públicas de inclusión a aspectos más centralizados en la educación y en el espacio laboral, de la cual se desprenden pues directamente instrucciones por parte de la propia Ley General de Acceso a las Mujeres para fundamentar otras normatividades a nivel educativo y a nivel laboral, ¿no? En este caso, la primera parte es algo que, bueno, esta diapositiva ya se las puse la sesión pasada, pero la vuelvo a poner. La ley general contempla reformas y acciones necesarias en el ámbito educativo como parte de su estrategia para prevenir la violencia de género. Este artículo que nos proporciona ay, denme un segundo. El artículo 38 que nos proporciona la ley nos permite tener uno de los múltiples cimientos que fundamentan lo que a veces, o lo que normalmente será llamado la nueva escuela mexicana. No sé si oficialmente tenga ese nombre, pero sí nos presenta este artículo 38 y dice Dulce Abril que sí, que formalmente se llama así. Ok, bueno, Sí, justo. formalmente es la nueva escuela mexicana, Ok, es el proyecto de perfecto, la nueva escuela mexicana y es el diseño curricular muy de bien. la educación básica. Perfecto, muchas gracias, Dulce. Justamente ahorita me estaba acordando que eres profesora, entonces podrás darnos algo de información respecto a lo que vamos a platicar ahorita. El artículo 38 de la fracción segunda de esta ley general nos dice que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, tiene que transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten y fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. Por ello, obliga en el artículo 45 a la Secretaría de Educación Pública a definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre hombres y mujeres y el respeto pleno de los derechos humanos. Desarrollar programas educativos en todos los niveles de escolaridad que fomenten la cultura a una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a la dignidad, así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y desarrollo de sus hijos. En este sentido, y les digo, esto solo es uno de los pilares para la construcción de las reformas educativas en nuestro país y que dan paso a políticas públicas de educación. Ujú. O sea, te encontramos fundamento aquí en la ley general, pero también vamos a encontrar obviamente fundamento, no sé, derivada de eh, incluso la otra ley que venimos platicando que las vez pasadas, ¿no? La Ley General para el Acceso para las Personas con Discapacidad también tendrá su fundamento para obligar a la Secretaría de Educación Pública a fundamentar políticas, digo, a fundamentar procesos educativos, planes educativos, programas educativos que se generen y se dialoguen desde la igualdad y la no discriminación a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, de este fundamento del artículo 38, el artículo 45, podemos dar paso a hablar un poquito justamente sobre políticas públicas de inclusión educativa. Ujú. La inclusión educativa
es el conjunto de principios, políticas y prácticas que garantizan que todas las personas tengan acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo, sin discriminación, eliminando barreras que limitan su aprendizaje. Y al mismo tiempo, implica que la educación forme a las y los estudiantes en valores de respeto, igualdad, diversidad, promoviendo la construcción de un sistema incluyente. Esta definición nos da dos vertientes de la educación inclusiva o las políticas de inclusión educativa, perdón. Nos da dos vertientes. Una es, si se dan cuenta, es garantizar que todas y todos tengan acceso, permanencia y éxito en el sistema educativo. Y otra es que la educación forme a las y los estudiantes en valores de respeto, igualdad y diversidad. Si lo viéramos de esta forma, las políticas de inclusión educativa se podrían ver así. La inclusión social, acuérdense, son todas aquellas normativas que abordan diferentes aspectos de la vida humana en grupos específicos. Hablábamos de grupos históricamente excluidos. No sé, en este caso, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Personas con Discapacidad, son ejemplos de inclusión, de políticas públicas de inclusión social. De ahí se derivan, partiendo de los artículos, ejemplo, el 38 y el 45 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se derivan las políticas de inclusión educativa como uno de sus fundamentos. Y de ahí se desprenden estas dos que les mencioné en el concepto. La inclusión educativa o las políticas de inclusión educativa se van a centrar, por un lado, en asegurar el derecho a la educación y por otro lado, educar en la inclusión. Prácticamente uno es garantizar acceso, permanencia y conclusión de estudios y otro es educar en valores, respeto a la diversidad, igualdad e interculturalidad. Se desprende de esta manera dos intenciones que tienen las políticas públicas de inclusión educativa. Si nosotros entonces tuviéramos que decidir, por ejemplo, sobre qué vertiente, qué matiz, qué sección se decanta una situación en específico y qué acciones tendríamos que realizar, por ejemplo, podríamos ver un ejemplo así. Una niña hablante de náhuatl enfrenta barreras porque no hay maestros bilingües en su escuela. Además, su familia no puede costear ni uniformes ni útiles. ¿Cuál de las dos vertientes de política pública de inclusión educativa sería aplicable y qué acciones debería realizar el Estado para satisfacer las necesidades de la niña? Ujú. Entonces tenemos una niña que habla náhuatl, que enfrenta barreras porque no hay maestros bilingües y su familia no puede costear sus uniformes. ¿Sí, Abril? Sería de inclusión, porque de hecho se está violando el artículo 3 de la Constitución en Ujú. la que todos tienen derecho a la educación y entonces en este caso es la integración a escuelas, ya hay escuelas bilingües Ajá, y para eso también existe lo que es este, no asistencia, no, los apoyos, que es ok. donde se dan estas becas o Ujú, para poder darles tanto el uniforme como útiles, ok. incluso, Bien, si Abril. Aquí, por existen. ejemplo, dices, sería una política de inclusión, claro, pero si lo queremos derivar a estas dos vertientes, porque es inclusión educativa, tenemos la vertiente uno y la vertiente 2, ¿hacia cuál se decantaría el problema actual? Ah, no, sí, obviamente sería derecho a la educación, que es el artículo 3º. Sería derecho a la Ujú, educación porque se le tiene que garantizar el acceso y ujú, obviamente la pertenencia, sobre todo bien. si su segundo idioma es el castellano o el español. Ujú, muy bien, perfecto. Sí, claro, o sea, vamos hacia arriba. En esta que sería garantizamos acceso, permanencia y inclusión. Conclusión de estudios. ¿Por qué? Porque no puede acceder porque no hay maestros bilingües, en este caso, en el ejemplo, y no puede acceder porque no puede costear su familia, ¿no? Entonces, el Estado debería hacer prácticas, acciones como las que mencionó Abril, que sería apoyos educativos, institución de escuelas bilingües y todo esto, ¿no? Ok. Si tuviéramos el otro ejemplo, este. Una escuela organiza actividades de sensibilización sobre la igualdad de género y prevención de violencia en el noviazgo. ¿Cuál de las dos vertientes es? ¿La primera o la segunda?
y qué acciones estarían realizando realmente. ¿Qué dicen? ¿Primera o segunda? Es una escuela que realiza capacitaciones sobre violencia en el noviazgo. No, La ahí segunda. sería, ajá, educar con inclusión, porque es Educar en valores, inclusión. respeto, igualdad. Ujú. Claro, ¿no? O sea, está como, está muy práctico, ¿no? Estos ejemplos, están muy sencillitos. Gracias también, gracias Abril y gracias también por ahí Emilio comentó. Sí, es la segunda. O sea, se está buscando que ya dentro del espacio educativo puedas generar una sociedad que esté educada y sensibilizada en temas de violencia, en temas de inclusión. Entonces, se garantiza por la vertiente de educar en la inclusión, ¿m? En ese caso específico. Y otro. Mm, mm, Este. Hijos de jornaleros migran constantemente con sus familias a diversos estados de la República y no concluyen el ciclo escolar al cambiar tanto de escuelas. ¿Qué vertiente sería la que el Estado mexicano tendría que aplicar y qué acciones se les ocurriría para evitar esta problemática? Yo creo que ahí sería la primera, ¿no, profesor? Asegurar el derecho a la educación, Mm, porque no los están dejando terminar. ¿Y qué se podría implementar? Mm, Ahí sí ya me bloqueé. Ok, Gracias. bien, gracias, Complementaria, Irlanda. ¿Sí? ¿Quién anda por ahí? Dulce Selene, buenas noches. Lo que Hola. comenta mi amiguita Irlanda, aunado a también el derecho al trabajo, entonces sería como un complemento para los padres tener un trabajo estable para que los menores de igual manera puedan tener acceso a la educación y no tengan que estar batallando o que tengan que estar complicándose esa parte del derecho a la educación porque están moviéndose y normalmente cuando son jornaleros van a lugares muy alejados en donde también no hay acceso de manera fácil a la educación, igual que a la cuestión laboral. Es cuanto, gracias. Gracias, Dulce Selene. Nos dice Emilio, a lo mejor algún tipo de escuela ambulante o módulos educativos que atiendan las necesidades de esos niños. Ok, muy bien. En la realidad, me gustaría saber, teniendo el escenario de Abril, que sabemos que se está directamente en eso, ¿hay alguna política pública que ya se haya concentrado en esta parte, Abril, en nuestro país? Sí, profe, de hecho sí se dan, hay traslados de escuelas sin ningún problema, incluyendo de jornaleros, sobre todo en las partes donde se sigue recibiendo a escuelas, son de traslados y se maneja por trimestres. Si el niño llega a los 2 meses y no al primer trimestre, porque así como lo maneja la NEM, porque antes se manejaba por bimestre, con el Ajá, plan 2011, que era el que teníamos antes de la NEM, se maneja, se hace la evaluación ahí para que no se pierda el año del niño. Las escuelas están obligadas a recibir a los niños en cualquier lado, ya sea escuela rural o escuela, en ciudades. Generalmente son escuelas rurales a las cuales están, porque incluso ya no hay, lo que desapareció parte de la NEM es la telesecundaria, todavía quedan pocas, que ujú, nada más son estatales, pero en las federales sigue habiendo secundaria y se recibe y se tiene que recibir sí o sí. No importa, se le hace una evaluación, si llega, por ejemplo, empieza en septiembre el ciclo escolar y llega en octubre, para noviembre o llega a finales de noviembre y él no viene con boleta, se le tiene que hacer la evaluación y se le tiene que dar el certificado. Se sube a la 911, que es la página oficial directamente de la Secretaría de Educación Pública, en donde se certifica por CURP y se acreditan todas las calificaciones trimestrales de cada uno de los niños a nivel nacional para que no se duplique. Y entonces súper. se pueda hacer precisamente esto. Lo único que sucede es que si está dado de alta en una escuela, se le tiene que dar de baja para que pueda estar dado de alta en la otra. Ok, Entonces, perfecto. inmediatamente, pero sí no hay manera de que ya directamente con la Secretaría de Educación Pública, ni que se dupliquen boletas, ni que nada, y están obligados a recibirlos. Yo como escuela, me llegan niños a mitad de año, me llegan ahorita en diciembre,
Lo único que Sí, necesita es el primer trimestre. Y si no tiene la boleta del primer trimestre porque no estuvo inscrito, le tengo que hacer una evaluación para garantizarle lo que es la mitad del año y que tenga una calificación, porque sí está obligado, sí o sí. Todos los niños, incluyendo hasta secundaria. Esto es de preescolar hasta secundaria, lo que es perfecto, la muy educación bien. básica, sí. Súper, muchísimas gracias. Aquí, por ejemplo, ahorita se me ocurría otra situación que pudiéramos agregar al ejemplo, que a lo mejor ya no se desprende de hacia la primer vertiente, sino hacia la segunda. Nos dice Dulce, bueno, puede ser que niños que se muevan de escuelas rurales a escuelas en ciudad. Entonces, imaginemos en escenarios en el que tal vez un niño de una comunidad rural se traslada a escuelas en ciudades. Podríamos entonces también buscar prevenir situaciones de discriminación, situaciones de bullying, que puedan evitar que un niño que se incorpora a mitad de semestre, que viene de una comunidad lejana, que tal vez la educación que ha recibido en las otras escuelas no es la misma, no es el mismo nivel que ha tenido con los profesores con los que va a llegar, los compañeros que va a llegar. Estamos buscando también que van a trabajar en conjunto los dos niveles o las dos matices, ¿no? Porque el hecho de que nosotros, o sea, que el Estado tal vez, con lo que nos menciona Abril, me parece perfecto, ¿no? O sea, esta garantía de acceso, permanencia y conclusión no depende solo de que, de que la escuela pueda recibirles, ¿no? También de que el niño pueda forjarse en un espacio en donde realmente exista un respeto a los valores, respeto a la diversidad, igualdad intercultural, ¿no? Entonces, es un elemento en conjunto que podamos llegar a una escuela en la que un niño no puede encontrarse completamente exhibido a al bullying, a la discriminación por provenir de otra ciudad, provenir de otra cultura, etcétera, etcétera. Entonces, y es un tema muy importante y muy relevante y muy difícil de poder acceder, ¿no? Entonces, eso es lo más complicado, ¿no? Que a lo mejor y puedes incluso tener la mejor capacitación, la mejor sensibilización, pero va a ser complicado que en la realidad también podamos encontrarnos en un espacio completamente eh, que se encuentre extinto el bullying y la discriminación, ¿no? Sin embargo, la vertiente que plantean las políticas de inclusión educativa siempre va a buscar educar en valores, respeto a la diversidad, igualdad e interculturalidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pasando a, a estas dos vertientes, primero habría que definir un poquito y profundizar en la primera. La primera, como les dije, es una garantía, acceso, permanencia y conclusión de estudios. Para ello, justamente, se busca asegurar el acceso universal a la educación. Para asegurar el acceso universal a la educación, el Estado tiene que partir de acciones y normas que busquen garantizar que todas las personas, sin importar sus condiciones socioeconómicas, culturales, de género, discapacidad o pertenencia étnica, tengan acceso, permanencia y éxito. En ese sentido, el ejemplo sería, si no hay dinero, hay que plantear programas de becas. Si no hay un acceso físico a las personas con discapacidad, hay que adecuar las instalaciones para que las personas tengan acceso con discapacidad. Si no hay una educación intercultural, hay que plantear la educación intercultural que permita que las personas de todas las comunidades en nuestro país puedan acceder a la educación. Ujú. En ese sentido, el derecho a la educación se inserta como un derecho principal de los derechos de segunda generación. Cuando hablamos de derechos humanos, para estudiarlos nos los dividen en tres generaciones. Los derechos de primera generación, que son los derechos individuales, civiles y políticos. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales o culturales, que les llaman derechos DESCAS por sus iniciales, económicos, sociales y culturales. Y derechos de tercera generación, derechos de los pueblos y de la solidaridad. Los derechos de segunda generación, donde se inserta el derecho a la educación, son derechos eh, comunitarios, por decirlo de alguna forma. Son derechos que se acceden en comunidad y que se luchan en comunidad. Por ello aquí vamos a encontrar tanto derecho a la educación como derecho a servicios, derecho al agua, derecho al medio ambiente, derecho al trabajo y demás situaciones. Estos derechos de segunda generación, como el derecho a la educación que se inserta en los derechos sociales y, por qué no, también culturales, amplían la esfera del Estado.
Los derechos de primera generación, que son individuales, civiles y políticos, solo le dicen al Estado, la sociedad tiene derechos y tú tienes que respetarlos. No interfieras en el acceso a los derechos. Por otro lado, en los derechos de segunda generación, esta obligación del Estado se amplía, ya que le impone al Estado, a la nación, un deber o hacer positivo por parte de ellos. Es decir, si la sociedad necesita satisfacer su derecho a la educación, tú como Estado tienes que satisfacer esa necesidad prestando servicios. ¿Cómo presta servicios el Estado al satisfacer el derecho de educación? Pues estableciendo la educación pública, ¿no? Y todo este sistema de normatividad, todo este sistema de programas educativos que nos explicaba ahorita muy bien, en este caso específico, Abril, es parte de una obligación del Estado con los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado tiene la necesidad de satisfacer su derecho a la educación, la sociedad, perdón, y el Estado deberá satisfacer esa necesidad prestando un servicio. Las características específicas de los derechos económicos, sociales y culturales, en específico, ahorita hablando del derecho a la educación, es que los derechos tienen que ser accesibles, asequibles, perdón, accesibles, aceptables y adaptables. Es decir, poniéndolo con imágenes, asequibles en cuestión de recurso, accesibles en cuestión de cómo todas las personas que quieren satisfacer su derecho a la educación pueden acceder a ello, aceptables, es decir, que cumplan criterios mínimos para considerarse que se está accediendo de forma correcta o aceptable al derecho, y adaptables en cuestión de que se consideren las diferencias sociales y que cada uno de estos grupos puedan acceder a estos derechos. Ajá. Entonces, la idea es que el derecho a la educación, por ejemplo, en el sentido de que sea asequible, hablando de economía, hablando de recursos, ¿cómo es que el Estado mexicano resuelve que el derecho a la educación sea asequible? Proporcionando becas y aparte siendo la educación, en este caso la Secretaría de Educación Pública tiene implementación de escuelas públicas, se les llama, Ajá. ya sean federales o estatales. Ujú. No, Y aparte las esto de que becas. exactamente, becas, pero principalmente esta idea de que la educación pública es gratuita hasta, no sé si ya sea preparatoria. De hecho, sí, profesor, hasta preparatoria y lo que es las universidades, nada más que la diferencia es que las universidades son autónomas. En lo que Claro, es media superior ya puede ser que dependen directamente de la secretaría. Hay preparatorias de media superior, o bueno, escuelas de media superior que están afiliadas a las universidades del estado en cada, ahora sí, en cada estado, en cada federación, pero también hay algunas que pueden ser bachilleres que están en todos lados y hay, estas están afiliadas directamente a la Secretaría de Educación Pública, al claro. igual que algunas, no me acuerdo cómo se llaman los otros nombres, pero sí, sí están y son públicas completamente, no cuesta ni siquiera la inscripción, ni siquiera la copia, ni siquiera 100 pesos. Ahí Claro. sí no. Claro que ya, ay, el gasto de los padres de familia y todo, o sea, sí, pero realmente no hay Claro. mensualidades, no hay inscripción, no, Sí, ¿no? no O sé sea, si esta sí. idea de que a veces, y siempre ha estado como muy debatida esta situación, porque pareciera que, pues sí, la escuela es, en esta característica de asequibilidad, es que la escuela es pública y gratuita, pero a veces ya dentro de la misma escuela, los gastos de el grupo de padres de familia y todas estas situaciones, bueno, van generando gastos, ¿no? Sin embargo, el acceso a la educación por parte del Estado, se procura asegurar este acceso gratuito, ¿no? Y también la imposición o la prestación de becas, ¿no? Sí, Claudia, por ahí habías comentado, qué bueno que levantaste la mano. Gracias, gracias. Buenas noches. Sí, bueno, en Hola. media superior, buenas noches. En media superior, en particular en el subsistema de Getty, se dice que es gratuita porque la federación subsidia los sueldos y salarios del personal y de los docentes, pero los padres Ok. de familia tienen que organizarse, incluso hay una asociación de padres, para contribuir con los gastos, mantenimientos
de toda la institución, y eso infiere también gastos administrativos de oficinas. Entonces, la gratuidad Claro. solamente, al menos en DGETI, es sueldos y salarios. Bien, sí, justamente, o sea, como la forma en la que se aterriza tal vez a nivel nacional y cómo va bajando a estados y municipios de la gratuidad, siempre es como muy distinta, ¿no? A mí me tocó cuando estaba estudiando la maestría, que justamente estaba con la beca de CONACYT y que esa beca que es para educación de maestría de tiempo completo. Bueno, a mí me becaban mes con mes para continuar con mis estudios, ¿no? Sin embargo, por lo menos en la escuela, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde yo estudiaba, sí me cobraban el pago del semestre, ¿no? El pago del semestre, sí era uno de los pagos más altos que tenían a nivel nacional, por lo menos lo que yo, dialogaba con otros compañeros a nivel nacional en los grupos de becarios del CONACYT, y entonces unos decían, no, pues es que acá en la UNAM la inscripción al semestre de la maestría te cuesta 1 peso. Y yo no, o sea, es que acá me cuesta 13,000 pesos el semestre. Entonces era una diferencia muy grande, ¿no? Porque ambas personas estábamos becados por el CONACYT para estudiar una maestría en una escuela pública a nivel nacional, pero de forma distinta en San Luis Potosí operaba distinto a lo que operaba la Universidad Autónoma de México, ¿no? Entonces era como muy interesante porque, o sea, el CONACYT te beca para estudiar en una escuela pública, pero cada escuela pública también aterriza diferente sus conceptos de gratuidad, ¿no? Por ahí había levantado también la mano otra vez Abril, no sé si ibas a comentar algo, adelante. Es que sí, profe, así como estaba diciendo Claudia, efectivamente, no hay presupuesto, la Secretaría de Educación Pública o los institutos, dependiendo del estado, que están descentralizada la educación, no Ujú. manejan dinero para intendencias siquiera. Entonces, los padres de familia, la asociación de padre de familia, vaya a hacer faenas a la semana o cada dos, y entonces ellos son los encargados, pero también hay que comprar, no nada más para los gastos de oficina, sino también el pino, la escoba, el cloro, y con esto de la pandemia también fue, incluso en verano, la cubeta de pintura para pintar el salón y todo, incluso en ciudades se sigue haciendo si es escuela pública, no hay dinero, no lo manejan, los pocos que tenían, que habían, si se jubiló o se murió el intendente, ya no hay presupuesto para más, ya no se los... Ok, ok. ¿Saben cuál es el problema justamente de todo esto que estamos dialogando y de la falta de distribución de recursos? Es que los derechos de segunda generación, los derechos humanos de segunda generación, los DESCAS, tienen un talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de los DESCAS? Que a diferencia de los derechos de primera generación, que consiste en el que el Estado no haga nada más que dejar que se ejerzan los derechos, en esta segunda generación, como los derechos, bueno, como el Estado tiene que satisfacer necesidades, pues a los estados se les ocurrió la increíble idea de decir que los derechos de segunda generación se van a cumplimentar en razón de las capacidades económicas del país y de la distribución que ellos tengan de sus recursos para satisfacer estos derechos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Podemos darnos cuenta cuando tenemos un cambio de poder, un cambio de partido político, pues justamente lo decíamos en las primeras clases, centran su atención en satisfacer diferentes derechos y en distribuir los recursos para diferentes derechos. Los DESCAS están configurados así con este talón de Aquiles que permite al Estado distribuir la capacidad de recursos a su antojo en el sentido de, bueno, ya destinamos tanto a educación, pero en esta vez nos vamos a distribuir ahora los recursos hacia satisfacer otros derechos y más adelante volvemos a atender la educación. La estamos resolviendo y dando esta gratuidad y dando este acceso en razón de las capacidades económicas para la distribución que tenemos en esta ocasión. Y no hay forma de poder alegarlo ni poder discutirlo, porque es una distribución de recursos para acceder a diferentes derechos y entonces los DESCAS tienen esa, ese talón de Aquiles, el poder distribuirlo de acuerdo con los recursos del Estado. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a encontrarnos otros países
que dediquen 0 pesos a la educación, que dediquen 0 pesos al acceso al agua, que dediquen 0 pesos a los derechos laborales, y es parte de los DESCAS y así funcionan, y desgraciadamente es como están configurados los derechos humanos. Y ahí es donde nos damos cuenta de pues realmente los derechos humanos sí son así como están configurados, no como como nosotros entendemos que son los derechos, que deberían ser los derechos para todas, todos y de igual forma para todos, pues nos damos cuenta de que en la realidad están configurados de una manera que privilegia a unos pocos y beneficia a unos pocos menos. Ujú. Entonces, los DESCAS justamente están configurados de esta forma. Y entonces se supone que en esta inclusión educativa como un acceso universal debería de buscar que todas las personas puedan entrar, permanecer y concluir estudios. Se centra en quitar barreras. Si hay barreras económicas, se deberían de dar becas. Si hay barreras físicas, hay que establecer infraestructura accesible. Si hay barreras culturales, hay que promover educación bilingüe intercultural, ¿no? Entonces, esto es lo que nos construiría, nos plantearía una educación, una política de inclusión educativa de la primera vertiente. Si queremos aterrizar entonces, ¿qué nos dice la segunda vertiente? Que se centra un poco más en lo que nos planteaba la Ley General de Acceso, que era transformar los modelos socioculturales, generando o fomentando no tolerar la violencia, erradicarla, buscar un respeto a la dignidad. Nos vamos a encontrar que eso se va a centrar en esta segunda vertiente, educar en la inclusión. Para ello vamos a encontrarnos, un segundo, mm, 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 con esta parte. Inclusión educativa como formación en valores de inclusión social. La Ley General de Educación en septiembre del 2022 reformó 22 artículos de la Ley General de Educación para que los planes y programas de estudio incluyan una diversidad de saberes sociales, culturales y económicos, con contenidos diferenciados según el contexto regional, pero uniformes para todo el país en otros temas. Esto permite valorar realidades diversas mientras se mantiene un enfoque curricular coherente. Ujú. La Ley General de Educación justamente en marzo del 2023, reforma el capítulo octavo y los artículos 61 a 68 de la Ley General de Educación para definir desde lo legal qué significa en México la educación inclusiva. Para México, la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir y eliminar barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas las y los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en el reconocimiento y la valoración de la diversidad, adaptando el sistema educativo nacional para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos y cada una de las y los educandos. En ese sentido, y partiendo de este artículo 61, se generan todas estas reformas pedagógicas y contenidos curriculares con enfoque inclusivo, que es este nuevo modelo educativo basado en la inclusión y la equidad como ejes estructurantes. En el modelo educativo se desarrollan orientaciones que incluyen la declaración de inclusión y equidad como principios transversales, la incorporación de habilidades socioemocionales, autonomía curricular y reconocimiento de la diversidad cultural, adaptación de contenidos a contextos regionales y modos educativos específicos como telesecundaria o comunidades indígenas, que por ahí nos menciona eh, Abril que las telesecundarias están desapareciendo o prácticamente ya fueron eliminadas, ¿no? En este sentido, la inclusión educativa como formación en valores de inclusión social anunció que los nuevos libros de texto gratuito tendrían enfoques de inclusión, interculturalidad e igualdad de género, promoviendo una perspectiva más completa y consciente de los contenidos. Para esta parte, yo me eché un clavado en los libros
los nuevos libros de texto gratuito. No me profundicé en todos, vi algunos que me pareció bien interesante, que dice Abril que ella sí se lo sabe todos. Ahorita vamos a ver qué onda, para que nos ayude también en ubicar algunas otras cosas. Pero eh, para mí, no sé si ustedes tengan hijas o hijos y ya hayan visto estos nuevos libros de texto. A mí, para mí es muy interesante porque los contenidos se me hacen súper interesantes, pero la forma en la que están distribuidos, por lo menos a mí, que yo no soy pedagogo, me parece muy extraño. La división de los textos en cómo se dividieron las nuevas materias me hace como algo de ruido, ¿no? Logré encontrar en creo que era de cuarto grado, esta parte que se me hizo muy interesante, que es algo que a lo mejor y en los años que yo estudié, pues no había nada de esto. Y podemos encontrar aquí que es un texto que se llama Mujeres, Raíces en la Sociedad. Y entonces viene aquí una frase de Rosario Castellanos, una mujer que sabe latín, dice aquí esto, la referencia de Rosario Castellanos. Y nos dice, la mujer rompe los modelos que la sociedad le propone y le impone para alcanzar su imagen auténtica y consumarse y consumirse en ella. Y entonces por acá dice, vienen algunas fotografías y dice, a lo largo de la historia, a las mujeres se les ha asignado todo el peso del cuidado del hogar y de la familia, pero esta no ha sido ni será su última aportación, su única aportación social. Y tenemos aquí otra foto de una mujer que parece ser que participó como en la revolución, ¿no? Y entonces la otra página nos presenta esto y les pone una actividad a los niños. Me parece muy interesante. Bueno, nos dice aquí, desde la niñez puedes fomentar y exigir la igualdad de oportunidades. Seas niño o niña, puedes evidenciar las injusticias. Así, cuando crezcas, podrás vivir en una sociedad en la que todas las voces sean escuchadas y todas las personas gocen de las mismas oportunidades. Y les pone una pequeña actividad y les dice, pregunta a tus abuelitas o bisabuelitas cómo fue su infancia, si tuvieron la oportunidad de hacer lo que les gustaba, y pídeles un consejo sobre cómo seguir tejiendo las raíces de la sociedad. Esta pequeña actividad, que por ejemplo, esta es otra que viene ahí también, creo que era libro de cuarto grado, si no me equivoco. No recuerdo qué libro era porque les digo que las materias ahora las desconozco. Aquí les habla un poco de los derechos y la dignidad. Les dice a los niños y niñas que los derechos humanos son como escudos que protegen a las personas de lo que puede dañarlas. Por ejemplo, de padecer discriminación a causa de su origen, características físicas, ideas o creencias. También les aseguran que sus necesidades básicas estén cubiertas, como tener comida, ropa, acceso a la escuela, un lugar en donde vivir, estar sanos, descansar y recibir cariño para tener una vida feliz y digna. A mí como que me hace mucha ilusión el hecho de poder ver esto, porque si nosotros nos preguntamos cuándo fue la primera vez que tuvimos como un acercamiento esto es una perspectiva de género, o sea, cuándo tuvimos acceso, la primera vez que tuvimos acceso a perspectiva de género y cuándo fue la primera vez que tuvimos como una definición de cuáles eran nuestros derechos, vamos a responder que fue secundaria, prepa, universidad incluso. Y aquí podemos encontrar que niños de tal vez 9, 10 años, es en cuarto grado, estén acercándose, dando sus primeros pasos en estos conocimientos. No sé qué opinan ustedes, me gustaría escuchar a Abril y a las demás si tienen hijas o hijos, pero esta forma de nueva escuela mexicana que me dice Abril que es el contexto correcto, me parece una forma interesante de acercarse, pero ahorita también traigo otra parte que es un ejemplo, que otra actividad que me parece también como un acercamiento muy rudo en el sentido de de la conceptualización de algunas cosas que pareciera que luego no a lo mejor un niño no llega a lograr entender que incluso llevándolo a la realidad actual que tenemos y estudiando incluso una maestría, a veces es difícil conceptualizarlo y ahorita vamos a ver, pero por ejemplo, nos dice Claudia, no recuerdo en qué grado ya les hablan de la teoría queer, ¿ok? No sé si ya hay algún concepto sobre eso. Ahorita nos dice Abril, Dalia, ¿algún comentario? ¿Yo puedo participar primero entonces? ¿Cómo? Ah, Perdón. sí, participo. Sí, tenías la mano levantada, adelante. Es que pensé que estaba antes Abril. No, Eh, Abril no ha levantado la mano. Está ah, ansiosa, pero no ha levantado la mano. ok. Bueno, pues sí, comentar, justamente mi hija estaba en cuarto año,
ya pasó a quinto y sí me tocó ver los libros, los tengo. Y he visto cosas bastante interesantes, bastante progresistas y adelantadas que sí se acaban de dar justamente en este momento de la cuarta transformación, que viene con la nueva escuela mexicana y que en sentido de la perspectiva de género tiene pues conceptos muy interesantes que no se habían dado en anteriores momentos, que sí se nota, ¿no? Como que se está aperturando y que también los maestros todavía pues no los comprenden del todo, de hecho, y que se está como abriendo una perspectiva muy amplia, tanto para ellos como para las familias, los mamás, los papás y los niños, niñas que de hecho ya están retomando temas muy, muy, pues de la maestría en este caso justamente, y que Claro, yo lo aplaudo bastante. Y en mi caso, por supuesto, mi hija pues tiene esta perspectiva, esta influencia familiar de entrada. Entonces, sí entiende estos temas, no le parecen para nada raros. De claro, hecho, creo que más bien ella ha captado más cuestiones que puede abordar en conjunto con las maestras y con sus compañeros, compañeras, que es sobre justamente la perspectiva, ¿no? De género, feminista, que muchos maestros, maestras todavía tienen estos prejuicios claro. culturales que les impiden, ¿no? Como en ciertas cuestiones estar a favor. El lenguaje incluyente en este sentido, por ejemplo, pues sí, de hecho ya utilizan, ¿no? Definitivamente lo que es la letra E en algunos casos. Y pues a mí me parece muy bien porque es ser muy incluyente, ¿no? O sea, desde este proceso mental donde ya entendemos desde otras perspectivas la vida y que todo se les debe de dar también cabida, pero a los maestros todavía les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pensar que es adecuado este tipo de términos, porque pues no vuelven a repetir estos eh, preceptos antiguos del patriarcado, ¿no? Que cómo es posible, ¿no? Que se cambie, ¿no? El lenguaje cuando Claro, solamente la Real Academia Española dice cierto tipo de palabras de hombres sí, machos y que no lo ven desde este término de que es nombrar a todas las personas, ¿no? Y que de esta manera pues concibamos el mundo, que es incluir a las personas de la diversidad y por supuesto las mujeres, ¿no? En este sentido de nombrar con el término femenino y no únicamente masculino, que excluye tanto a la diversidad como a las mujeres, y que por supuesto a los niños, niñas, pues sí, pues si están en un ambiente donde también han escuchado ese tipo de términos, pues también les hace como, se les hace raro, ¿no? Pero quienes ya manejamos esos temas y quienes estamos a favor, pues no, de hecho es como una visión más justamente amplia, ¿no? Y de, pues sí, visibilizar a las personas que no entran en los estereotipos binarios cotidianos, ¿no? De toda la vida y que les da como una amplitud de decir, pues a todos, ¿no? Hay que apoyarlos, entenderlos y son los gustos, ¿no? De cada quien. Pero sí cuesta un poco de trabajo, ¿no? Para la sociedad en general que se estén sí, dando este tipo de procesos cambiantes en este momento. Y no solamente eso, también habla, ¿no? De la multiculturalidad, de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? No sí, vivir con discriminación. Entonces, es muy, muy interesante. Sí se están haciendo cambios reales y también nombra, por ejemplo, en el caso del capitalismo, y del claro, socialismo, también los menciona cuáles son los diferentes sistemas económicos en los que se vive y desde ahí van entendiendo los conceptos los niños, niños y por supuesto los papás, mamás, no, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que dicen, de a ver, ¿de qué trata esto? ¿De qué va? ¿No? Entonces explíquenme para poderle explicar a los niños, a las niñas, porque tampoco los entendemos. Entonces sí es un cambio cultural muy, muy interesante, pero justamente que sí tiene una profundidad real que quiere cambiar, ¿no? Socioculturalmente, pues a toda la sociedad, pero que empieza con los maestros, maestras, para que ellos puedan bajarlo y quitarse esos prejuicios establecidos que culturalmente pues los traemos, ¿no? Pero yo estoy muy a favor de este tipo de cambios en la educación.
Claro, Gracias. completamente. Muchísimas gracias, Dalia. Y qué bueno que platiquen desde la experiencia, porque es justo la idea de conocerlo desde ahí, ¿no? Nos dice Emilio, yo recuerdo que cuando estaba en primaria, tengo 25 años, me llegaron a hablar de ello, pero ahorita haciendo memoria recuerdo que eran parte de las materias que eran de relleno, cívica y ética, historia, que a lo mejor no son tan consideradas como importantes como matemáticas u otras ciencias exactas. Creo que es importante cómo el sistema económico e industrializado nos hace creer que las ciencias sociales no son importantes. Claro, porque justamente desde las ciencias sociales es donde se analiza el problema de estos sistemas económicos, ¿no? Y que me parece bien interesante, no sabía esto de lo que menciona Dalia también, que se les empieza a hablar incluso desde los sistemas económicos, ¿no? Y a darles a conocer conceptos que capitalismo lo llegas a estudiar, lo llegas a conocer hasta la universidad, y si bien te vas y estudiaste algo que tenga que ver con esos conceptos, si no, nunca vas a poder desarrollar un concepto actual del capitalismo, ¿no? Entonces, si de una nueva educación se está planteando estos conceptos desde una edad muy temprana, me parece bien interesante, ¿no? Y que justo algo que me hace mucho sentido con lo que dice Dalia es que a veces el problema radica en que los educadores justamente tienen que también replantear este modelo de enseñanza, ¿no? Porque si buscan enseñar con el contenido y con los elementos que tenían desde el sistema anterior, pues van a batallar mucho educando en este nuevo sistema elementos que tal vez incluso ellos todavía no conocen o manejan, ¿no? A mí me parece bien interesante, miren, por ejemplo, esta otra parte, eh, esta es de la materia de tercer grado, me parece, dice proyectos comunitarios. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención que les pone como la actividad, ¿no? Bueno, conocer y analizar otras cosmovisiones u otras formas de relación de la sociedad con la naturaleza de los pueblos originarios, campesinos y otras culturas del país que han establecido patrones de uso de los ecosistemas sustentados en valores que tienen como un principio una relación de respeto, equilibrio y reciprocidad con los ecosistemas de la Tierra y de los otros seres vivos, así como una contribución en un manejo responsable o sustentable de su riqueza natural en su preservación. Y entonces los pone a hacer análisis desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, algo que realmente en una educación, por lo menos la que yo tuve, no teníamos ni siquiera un acercamiento a esto, ¿no? Y el hecho de que un niño de tercero de primaria esté conociendo la palabra de cosmovisión de los pueblos indígenas me parece increíble, pero también me parece un reto bien importante y bien difícil para los educadores poder enseñar a los niños en esto, porque es interesante, es complicado, pero justamente lo que dice Dalia, ¿no? Yo también me encuentro como muy a favor de esto, pero el reto es poder enseñar a estas nuevas generaciones en esos sentidos, ¿no? Em, y les traigo la otra imagen, que es la imagen que dio tanto revuelo por internet hace 2, 3 años, que fue esta, de la materia de múltiples lenguajes de primer año. Si no estoy mal, por lo menos la investigación que hice, esto fue lo que encontré, que era de la materia de múltiples lenguajes de primer año y que se les enseñaba a los niños y niñas el concepto de familia a lo largo de las décadas, ¿no? Y que les hablaba de la familia extensa, la familia biparental, la familia compuesta, la familia monoparental o monomaternal, la familia homoparental o lesbomaternal, la familia de progenitores separados, la familia adoptiva, la familia sin hijos y sin hijas. Una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha, ¿no? Y pues este tipo de situaciones, de nuevos conocimientos que plantearon en la educación, pues justamente nos trajo un montón de protestas y un montón de reclamos respecto al nuevo sistema educativo, ¿no? Sí, también están esos temas, dice Dalia. Claro, y entonces eso fue el choque que trae consigo estos nuevos tipos de conocimientos que se sustentan en la Ley General de Educación y que tienen otros cimientos esparcidos por otras normativas, como puede ser la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, que sin ese fundamento, pues no podríamos encontrar estos fundamentos, ¿no? Sí, Abril, ¿no se te escucha? Es que nada más aclarar tantito. Sí hubo muchísima polémica. ¿Ya? Ya, 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 Bueno, ya. Ya, ya. perdón. Así.
hubo muchísima polémica y es muy difícil, definitivamente. La nueva escuela mexicana es un proyecto muy difícil porque se trata precisamente en este mundo tan globalizado y tan adelantado y tan distinto que estaba precisamente el plan N3, desaparecen los libros de texto. Ya no son libros de texto, todos los que consultó usted, profe, se llaman libros de apoyo. Ok. Hay un currículum sintético que es, que es lo que es los aprendizajes o PDAs que se llaman, los antes eran objetivos, después metas, etcétera, y ahorita se llaman procesos de aprendizaje, así, procesos de aprendizaje, son los PDAs, donde vienen los cuatro campos y que a más o menos es lo que nosotros conocíamos como español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Ujú. Ahora ya tienen otros nombres. ¿Por qué? Porque es lenguajes, porque ya no es el español, sino también se incluye las lenguas indígenas. Entonces hay unos Claro. libros que son de literatura, que es aparte del de nuestros saberes, que es de otro que es de múltiples lenguajes que incluso meten lengua náhuatl, meten, si no mal me equivoco, también algo de zapoteco, pequeños cuentos que los manejan ahí. Entonces meten como 5 realmente Súper. lenguas de los pueblos originarios, no son todos, incluso leyendas y todo. Y entonces en pensamiento matemático meten lo que es física y lo que es química. Precisamente, ¿por qué? Porque formación y cívica y ética nada más se daba como si fuera relleno. Ya no se trata, se nos trata de lo humano a lo comunitario, con 7 Claro. ejes articulados. Entonces, en estos 7 ejes articulados, que es precisamente los que manejan lo que es interculturalidad crítica, igualdad de género, apropiación de culturas a través de la lectura y de escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas ya no es música, y vida saludable ya no es ciencias naturales o cómo es vivir bien. Entonces, todos estos 7 ejes articulados tienen que estar adentro. Se trata de manejar la transversalidad a través de proyectos. Entonces, la idea es que se eduque, es un sistema completamente constructivista en la cual se trabaja por proyectos. Entonces, o resolución de problemas, en eso se basa. Se pueden llevar esos libros y se pueden llevar esas actividades o se pueden llevar otras. ¿Por qué? Porque para eso está lo que es el currículum analítico, que va dependiendo de tu escuela, bueno, va dependiendo de tu estado, de tu escuela, de tu población, si es pública, si es privada, si cuánta población tienes, el número de población, o también tiene que ver el origen de la población. Entonces es extremadamente difícil llevar el proyecto, sobre todo para maestras que tienen 20, 25 años, digo, yo llevo 20, pero 25, 30 años, compañeras mías, que antes te daban el libro y tienes que enseñar esto, y ya, o sea, Claro. tienes que enseñar que 2 más 2 es, aquí no es, entonces te tienes que ir un poquito más allá. De hecho, los papás se quejaban que cómo es posible que ya no hay matemáticas. Es que sí hay matemáticas, pero es pensamiento lógico matemático que no tiene nada necesariamente que ver, tiene que ver con física, tiene que ver con química, tiene que ver con parte de ética, tiene que ver con todo esto. Entonces es extremadamente difícil. Los papás, obviamente, sobre todo, venimos de una población donde la mayoría es católica. ¿Cómo es posible que estés hablando de lesbianas o que estés hablando de homosexualidad si la iglesia no lo permite? O sea, incluso o sea, de eso viene, porque de hecho en quinto de primaria hablan precisamente de lo que son la, de lo que es la comunidad LGBT, y hay toda una sección y entonces te pregunta quién sabe quién es, cómo estás. O sea, ya no están hablando como en algún momento se habló hace muchos años, por ejemplo, de tribus urbanas, ¿no? En Claro. esta parte ya no son tribus urbanas, ya se está hablando de pequeñas comunidades, como es precisamente la comunidad de pueblos indígenas, o como es la comunidad directamente, ahora sí que históricamente, discriminadas, como es el LGBT y todos estos que son pequeños grupos. Entonces, sí se hablaba antes, desde ahorita nada más, se hablaba de los tipos de política en geografía. Geografía viene a partir, bueno, aquel momento, en sexto de primaria es geografía mundial y ahí se hablaba de los diferentes sistemas, pero estamos hablando cuando todavía existía la URSS. Y un poquito después de lo que es el socialismo, porque todavía hay países que son socialistas,
o se manifiestan con este régimen político-económico. Entonces, sí se hablaba en primaria, pero como un ejemplo, nada más, o Sí, sea, claro. así, pero como ahora sí una embarradita. Y ahorita ya es más un análisis crítico, se trata de hacer, desarrollar los 5 aspectos o 5 habilidades del aprendizaje, que es habilidad de pensamiento crítico, habilidad de investigación, obviamente para saber, habilidades sociales, habilidades de comunicación y de autogestión. De eso se trata todo esto. Ya no se trata de que sepan matemáticas, sino se trata de desarrollar las 5 habilidades para poder ser un ciudadano funcional o no ser una persona funcional. Y esto tiene que ver en autogestión, tiene que ver las emociones, en social tiene que ver el respeto con los demás, en comunicación tiene que ver la escucha activa, no nada más el poder hablar, en el pensamiento obviamente crítico es analizar las posturas de los otros y conocer la otra cultura o lo que es la raíz de por qué está actuando de esta manera, no nada más juzgarlo por juzgarlo, y obviamente el pensamiento de investigación, que se trata de generar preguntas, no necesariamente que agarren un libro y busquen una determinada información, sino que se generen las preguntas dentro de los niños para que estos puedan ser investigados y puedan ser realmente saciada su necesidad de conocer más. Entonces, de eso se trata un poquito lo que es la nueva escuela mexicana. Y es muy difícil y es lo que acabo de resumir, llevo 7 años investigando y haciendo, y es Claro, extremadamente difícil. Ahora, platicárselos a los papás cuando de repente tienen un estereotipo de lo que ellos aprendieron y de lo que debe de ser, es extremadamente difícil. Es completamente. casi imposible. O sea, hasta ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Abril. No, es increíble tu participación. Nos aclaras muchísimas cosas. Nos brindas un ejemplo de una maestra que se encuentra capacitada en esa información. Lo interesante sería Sí, la ver, verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. La claro, verdad es que sí. y que podemos encontrarnos, desgraciadamente, también el otro lado de la moneda, que nos vamos a Hay encontrar muchísimas, con situaciones hay de, muchísimas maestras. Digo, yo en consejos técnicos con mis compañeros, yo no les voy a enseñar eso así como, ¿por qué claro, no? O sea, claro. Y es donde radica el problema. Ajá. y tengo papás, o sea, tuve papás el año pasado, por ejemplo, que sí llegaron y me dijeron, Miss, va a ocupar el libro porque si lo ocupa se lo traigo, pero le voy a arrancar las hojas que no quiero que vea. Ok. El año pasado, niños de quinto de primaria. Y yo, No, pues no. señor, no se preocupe, vamos a tomar esos temas, pero la perspectiva es completamente diferente, no está perfectamente, o sea, no tal cual como se lleva en el libro, porque nosotros seamos el otro sistema, bla, 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 para tranquilizarlos un poco, porque así hay muchos papás muy radicales. Claro. Y entonces también ahí hay otro problema, que no solo es el sistema educativo, sino también el rechazo de la sociedad de las nuevas visiones críticas de inclusión, derechos humanos, etcétera. Bien, entonces me voy corriendo porque tengo otra clase, pero nos vemos la próxima semana para la última clase del año y nos vamos a descansar unos días. Entonces, nos vemos la próxima semana para la sesión 9. Descansemos unas semanitas y volveríamos para la última sesión. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.